¿Me confirman? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, profe, buenas noches. ¿Puede hablar más duro, por favor? ¿Me escuchan? Buenas noches. Tengo un problema acá con el parlante. Listo, muchas gracias por la respuesta. Disculpen la demora, pero unas fallas mecánicas en el transporte no me hicieron llegar temprano. Pero vamos a retomar la temática. Sucede que estaba revisando, ¿sí? Algunos me pasaron la bibliografía de algunos, sí, aunque yo tengo acá como unos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, como unos 7 libros de histología que dicen lo contrario o complementan la situación, ¿no? De todos modos, pues yo voy a complementarles eso para ver cómo hacemos. ¿Sí? Bueno. Entonces, miremos un poco esta parte, terminemos o vamos avanzando en lo que es lo que tiene que ver con la falla cardíaca. Habíamos dicho que cuando al corazón lo sometemos a situaciones que lo forzan, igual que cualquier otro tejido, él tiene que adaptarse, ¿sí? Porque, pues, lógicamente, no está, digámoslo así, inicialmente diseñado para eso, pero él sí puede hacer cambios que le permitan soportar algunas exigencias. Entonces, cuando le estamos sometiendo a más trabajo, ¿qué tipo de cambios adaptativos puede hacer? Hipertrofia. Como la Hipertrofia. izquierda. Exactamente. Y la hipertrofia la puede hacer, sí, como del lado izquierdo, pero también la puede hacer de ambos lados, ¿no? Entonces, hablando un poquito en ese sentido, voy a hacer una gráfica, yo sé que es un poquito dispendiosa, pero me ha parecido, todas las veces que la hemos trabajado, me ha parecido como muy didáctica, y que ustedes me vayan siguiendo en el desarrollo de la misma, ¿sí? Entonces, vamos a mirar lo siguiente, ¿sí? Voy a utilizar en este caso lo voy a colocar como presentación para poder tener una pantalla mucho más grande, ¿sí? Lo vamos a poner en blanco y vamos a utilizarla como tablero. ¿Listo? Entonces sucede lo siguiente. Bueno, aquí. Blanco otra vez, ahí. Listo. Entonces vamos a graficar algunos elementos y digamos partes importantes que necesitamos reconocer de lo que es aquí la parte del ser humano, ¿sí? Bastante interesante. Bueno, entonces vamos en ese orden de ideas a hacer lo siguiente, ¿sí? Veámoslo así. Sucede que ubiquémonos en lo que es, en últimas, el corazón, ¿sí? Entonces uno dice, el corazón, si lo dibujamos acá, dibujémoslo un poquito, sí, no tan romántico, pero una forma un poquito así. No lo dibujemos, a ver, podemos dibujarlo de rojo, dibujémoslo de color negro mejor, ¿sí? Tomemos una tinta negra y dibujémoslo aquí al corazón así. ¿Sí? Listo. Ahí tratamos de dibujar más o menos una parte Sucede que a este corazón le vamos a hacer las cavidades. Por eso es que les dije, no va a ser como tan romántico. Ahí están las cavidades, las 4 cavidades.
¿sí? Digamos que de él está saliendo una de las arterias. Es que a mí lo que me preocupa es ahora cuando hagamos la circulación pulmonar y la circulación general, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que ahí hay una especie de situación que nos podría generar inconveniente, pero vamos a tratar de hacerlo así. Aquí, yo sé que por aquí no sale la aorta, ¿sí? Pero la vamos a simular que salía por este lado, como para que la explicación nos quede un poquito más fácil y más entendible, ya que cuando la aorta sale por allá arriba se nos confunde con las venas, con las arterias pulmonares. Entonces, digamos que esto es lo que estaba saliendo de aquí, ¿sí? Y que la mitral esté por aquí. ¿Listo? Imaginemos que sale por allí, ¿no? No voy a decir que no, que eso no existía. Listo, te estoy diciendo. Eso nada más como para tratar de mostrar esta situación, ¿sí? A ver, no sé si esto me pinta de blanco lo que quiero borrar aquí. Así si me lo pinta de blanco, me lo vuelve transparente. Digamos que por aquí entonces salía. Entonces quitemos esta parte de aquí, ya lo pintamos de blanco y nos queda... Listo, que por ahí sale. Y por acá, que venía de los pulmones. La sangre que llega a los pulmones. Sabemos que no llega así, son varios. Pero digamos que llega a los pulmones una sola. Recuerden que la idea es solamente mostrar una situación que ya desde el punto de vista práctico ustedes ya lo pueden organizar mejor la idea allá, ¿no? Entonces, esta llega por aquí y decimos que esto viene ¿de dónde? De los pulmones, ¿sí? Entonces, digamos que aquí están los pulmones. Entonces, este es el circuito pulmonar. Y aquí estaría la otra parte, ¿sí? Vamos a... Pues bueno, en el fondo no es tan interesante que quede arterias y venas pintadas de un color o de otro, no tanto. Sí, a mí lo que me interesa es que sigamos la parte hemodinámica. Y esta llega al corazón derecho. ¿Sí? Y digamos el corazón derecho, hagamos que por qué lado sale, para no cruzarse con la otra, entonces hagámoslo así. Aquí el corazón derecho, borremos una parte de esto. Y ahora sí, el corazón derecho. Entra por aquí esto. Y en últimas es lo que sale de este ventrículo. ¿Sí? Digamos que salió por aquí. ¿Qué válvula estoy dibujando aquí? Cúspide. Muy bien. Sí. La tricúspide. Entonces, y la sangre que llega de acá, digamos que llega por este lado, ¿sí? Llega del resto del cuerpo. Bueno, vamos a dibujar hasta allí para empezar una explicación respecto al proceso, ¿sí? Sucede que normalmente cuando está funcionando el corazón y todo el resto del sistema está funcionando bien, ¿sí?
toda la sangre pues circula de forma adecuada. Acá dijimos que están los, vamos a dibujar un poquito los pulmones, ¿sí? Aquí están los pulmones. Y luego, hacia acá, más abajo, vamos a dibujar otros órganos. Aquí vamos a dibujar otros órganos que son importantes reconocerlos. Bueno, por ahora no lo digo el proceso. Sucede que cuando la sangre normalmente, si yo inicio en este sitio, ¿sí? Yo digo, aquí, tomando nomás una cifra, ¿sí? Digamos que aquí la sangre que está enviando hacia acá son 5 cc. No, perdón, 5 no, sino al contrario, espérense. Que son 10 cc. Tomando una cifra. Entonces, si aquí envía 10, aquí llegan 10. Lógicamente pasan 10 aquí. Y empieza por acá, continúa con 10 circulando. Hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente porque sabemos que está funcionando todo normal. Entonces no hay ningún problema, el paciente está tranquilo, ¿sí? Pero sucede que se dio el evento que estábamos mencionando la clase anterior, bueno, cuando estamos tratando el tema anterior que dijimos, el paciente tenía una afección, ¿sí? Y esta afección, coloquémosle que ya era una situación que él estaba padeciendo, es que él padece, coloquémosle qué color es lo que estoy decidiendo, digamos, sí, el paciente tiene, pintemos de color azul, hipertensión arterial. Hipertensión arterial. En ese momento, la hipertensión arterial, ¿a qué le obliga el corazón? ¿Qué le está exigiendo al corazón? Más resistencia. Que tenga más ¿Cierto? fuerza Que para bombee con más fuerza. ¿Cierto? Él normalmente bombeaba con cierta cantidad de fuerza, que lo podemos decir, él bombeaba con esta cantidad de fuerza y bombeaba 10. Entonces le dijeron, no, usted tiene que ahora bombear esos 10, pero superando la resistencia que le hace la hipertensión arterial, ¿sí? Incluso aquí también, si gustan, podemos más o menos, voy a tratar de esbozar la válvula aórtica. Bueno, digamos que esa fuera la válvula aórtica, que también tiene 3 válvulas. ¿Sí? Entonces dice, listo, él está haciendo hipertensión arterial. Entonces tiene que luchar contra una resistencia que es una presión muy alta en este sitio. Entonces, cuando él empieza a sentir esto, la hipertensión arterial, vamos a ver, los cambios que genera esa hipertensión arterial los voy a pintar de azul, ¿sí? Entonces, lo obliga a que el músculo se vuelva más grande. Que haga el proceso que lo comentaba hace un rato el compañero, haga hipertrofia. Entonces se vuelve un músculo grande, ¿sí? Un músculo gigante aquí. El que estaba de negro era el normal. Ahora este se vuelve más grande. Pero si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de hipertrofia, existía un gran problema a nivel de lo que es cardiovascular. Y era esto. Sucede que aquí se empieza a generar, y lo voy a demarcar así, se empieza a generar que la célula se vuelve voluminosa, ¿sí? Y eso no es problema.
se vuelve voluntario. Pero lamentablemente, la cantidad de vasos, entre uno de los eventos que sucede aquí es que la cantidad de vasos para una célula tan grande no se vuelve, pues digámoslo así, suficientes. Es como decirles, una persona, pensemos en si alguno de los compañeros o compañeras dice, no, yo me voy a volver fisiculturista y voy a empezar a hacer ejercicio. ¿Listo? Entonces hace ejercicio en forma intensa. Y dice, no, es que yo normalmente desayunaba con agua de panela y comía al mediodía, mi almuerzo también era agua de panela y por la noche agua de panela y ahora dice, me voy a hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Será que le sirve ese desayuno y ese almuerzo y esa cena que estaba recibiendo? No le va a servir. ¿Sí? Necesita más aportes. En el momento en que digámoslo así, la exigencia se va a visualizar o se va a generar, en ese momento también debe de aumentar un aporte nutricional. Ese aporte nutricional no aumenta en forma pala. Entonces, con el tiempo, ¿qué va a suceder? Este tejido que está aquí empieza a sufrir un deterioro. Al principio crece, pero después de aquí crecí, de ahí ya no puedo y lamentablemente todo eso que crecí, todo ese sobreesfuerzo al cual me sometieron, me hizo mal, hizo un daño. Entonces el tejido empieza a debilitarse, ¿sí? Como el término lo dice, a volverse insuficiente para lo que él estaba destinado. Entonces, ella no puede contraerse igual, está insuficiente. Entonces, ¿qué sucede? Ahora lo que va a bombear no son los 10, va a bombear 5. Después lo pinto de color azul. Debido a esto, bombea 5 y por acá vienen 5. Hasta ahí uno dice, bueno, está bombeando un poquito menos, sí. Pero de los pulmones le están llegando 10. Entonces, cuando le llegan aquí esos 10, ¿sí? Y el corazón le dice, no, yo no puedo manejar 10, yo bombeo solo 5. Entonces, ¿qué hace con esos otros 5? En últimas ya no lo recibe o empieza a hacer ¿qué? Se regresen esos 5. Haciendo que hacia la parte hacia atrás se empieza a congestionar toda esta área. Entonces empezamos a ver que hay una congestión. 5 que en cada latido no bombea, pues le tocó regresarlos y los 5 se nos están devolviendo hacia acá. ¿Sí? Todo esto se está volviendo con una gran cantidad de sangre, como llega al corazón, pues está por el lado venoso, es congestión. Entonces, aquí llega esto a estos 5 aquí. Y el primer órgano que lo recibe son los pulmones. ¿Sí? El lado derecho del corazón, el lado derecho está bien, él no tiene ningún problema, él está trabajando bien, aquí está todo bien, entonces, perdón, está con negro. Entonces, él está trabajando bien, él no tiene problemas. Entonces, él sigue bombeando 10. Recuerden que el 10 era el estable, ¿no? Entonces, él sigue bombeando 10. Entonces, él tiene sus 10 aquí y los bombea. Aquí vienen todos estos 10. Y él sigue impulsando esos 10, ¿no? Pero en este órgano, cuando llega al pulmón, se encuentra en una situación en la que el pulmón va a tener que hacer algunas cosas especiales. ¿Sí? Y es lo siguiente. Sucede que en este instante, los 10 que él bombea chocarían frente a los que le está regresando.
Y lo único que le queda por hacer es empezar a extravasar esos 10 de exceso, esos 5 que se le están regresando. Entonces, él empieza a extravasar esos 5. ¿Sí? Entonces, esos 5 se van acumulando en este sitio. ¿Qué nos dice eso? Entonces, va a empezar la congestión y parte de eso, edema hacia la parte alveolar. ¿Sí? Por eso, cuando el paciente está en reposo de alguna manera, está más o menos equilibrado, ¿sí? No tiene tanta molestia. Pero cuando empieza a hacer alguna actividad o a las actividades normales que tenía acostumbrado, empieza a aumentar su frecuencia cardíaca, por lo tanto tendría que bombear más, pero no está bombeando más, bueno, de pronto sí bombea algo más, pero también está regresando más. Entonces todo esto que se regresa se está quedando a nivel pulmonar. Y ahí empieza a producir lo que llamamos la disnea de esfuerzo. ¿Sí? Entonces aquí empieza a producir disnea. Ahí se produce la disnea. Pues el paciente no puede respirar en forma adecuada por el líquido que se está conteniendo dentro de este sistema. Entonces, ese líquido no le está facilitando el intercambio respiratorio. Intercambio que, como ustedes saben, es fundamental. ¿Sí? En este punto, vamos a ver la siguiente situación. ¿Sí? Que ustedes han escuchado que existen algunas disneas de esfuerzo. ¿Sí? ¿Cuál es la más grave? La de grandes, medianos o pequeños esfuerzos. La de pequeños esfuerzos. Muy Claro, bien. pequeños esfuerzos. Exactamente. Porque que el paciente haga un esfuerzo grande, ¿sí? Si yo le digo, súbase unos 6 pisos, subámonos nosotros todos unos 6 pisos en un minuto, pues nos subimos corriendo y yo creo que todos al finalizar allá empezamos todos cansados, ¿cierto? Como que nos falta el aire. Pues bueno, en las disneas de esfuerzos, por grandes esfuerzos no hay tanto problema porque se le hace un esfuerzo, todos hacemos ese esfuerzo y probablemente genere algo de esto. El paciente, uno tiene que saber a qué se dedica el paciente, ¿no? Si yo no le puedo decir al paciente, no, usted señor paciente que vive allá en la vereda, está cultivando papas. Cuando usted sube a su penthouse en el 10º piso, ¿cómo se siente? No, pues es que va a saber eso, ¿sí? No, yo lo que subo es a la loma y de allá empezamos el riego para las cosechas, lo que sea. Bueno. Entonces, empezar a preguntar si él tiene problemas en ese sentido, si él ha empezado a sentir que se cansa más fácil y en qué momentos, qué condiciones lo hacen cansar. Condiciones que los asocian a situaciones anteriores, cuando el paciente dice, no, yo cuando estaba en mi casa, cuando estaba más joven, o sea, no tiene ni problema, yo hacía todo el proceso y listo, nunca me cansaba ni sentía todo eso y me subía, incluso dice, yo subía con una roba de papas toda la loma y tranquilo, ¿sí? Entonces dice, uy, está haciendo un esfuerzo, pero dice, ahora no, ahora con media roba ya me la subo, pero ya me siento más cansado, ya me falta el aire. Entonces decimos, no, pues es disnea de esfuerzo y en este caso, pues, digamos, es grandes esfuerzos, porque de todos modos no es tan fácil hacer eso. Pero después nos va a mostrar el paciente, de pronto dice, no, ahora yo me la subo con esa roba, me la subo, pero solamente hasta la mitad de la loma, después ya no puedo. Dice, no, pues ahí ya sería como medianos esfuerzos. Después dice, no, ahora casi ni la loma me la puedo subir, me toca subírmela con la cuarta parte de la roba, o casi ni a pie me la puedo subir. Estamos hablando de pequeños esfuerzos. Recordemos que el volumen que está manejando, que está enviando hacia acá, ¿sí? Si aumenta la frecuencia cardíaca, lógicamente, pues este desequilibrio en volúmenes y los que está retrocediendo
pues van a hacer que se empiecen voy a utilizar un término que con frecuencia se suele manejar dentro de la parte de medicina, ¿sí? Y que a pesar de que pareciese que no, pues explica un poco el proceso. Cuando se hace todo esto, empieza a encharcar los pulmones, ¿sí? Se empiezan a encharcar los pulmones de líquido, ¿sí? Y por eso nuestro paciente siempre refiere que en esos esfuerzos, pues desde grandes, que dicen no puede ser nada tanto problema, medianos ya el problema es más o menos moderado, pero cuando dice pequeños esfuerzos, ahí la situación cambia. ¿Sí? Dice no, el paciente ya casi caminando, ¿sí? Ya siente la fatiga, la falta de respiración. ¿Por qué? Porque el líquido empieza a hacer aquí, a encharcarse esta zona, y digamos ahí el líquido, por hacerlo un poquito gráfico, empieza a amontonarse, a acumularse, pero generalmente un poco hacia las bases, porque sabemos que esto es líquido, y el líquido por gravedad tiende a ir hacia las partes más bajas, ¿sí? Aquí va a haber un elemento interesante cuando un paciente nos refiere a esa situación, ¿sí? Sucede que si yo hago una ampliación de esto, ¿sí? Voy a dibujar el pulmón como si fuera de color verde, pero el alveolo, ¿sí? Sucede que este es un alveolo. Sí, voy a dibujarlo aquí, una flechita por acá lejitos, pero explicarles algo que clínicamente ustedes lo van a ver, y cuando lo escuchen, por lo menos recuerden el proceso. No que me vayan a recordar a mí, recuerden el proceso, ¿sí? Entonces, es esto. Sucede que en estos casos, los alveolos de estas zonas, si yo dibujo aquí un alveolo, ¿sí? Digamos que este fuera un alveolo. ¿Listo? Y un alveolo que, debido al proceso que les estoy comentando, se llena de agua. Entonces se está llenando de líquido. Incluso de algunos elementos proteínáceos que suelen salir de los vasos que están allí. Entonces, el alveolo enseguida se torna en una situación más o menos, digámoslo, algo, si yo lo dibujo más acá, digamos, el alveolo es como que se tiende a colapsar un poco, ¿sí? Queda colapsado, ¿sí? Cuando el paciente bota el aire, cuando hace la expiración, perdón, entonces esto, ¿sí? Digamos que esto queda un poquito arrugado, y aquí queda con líquido, con el líquido que estábamos comentando. Aquí hay algo de líquido acumulado. Pero cuando toma aire, ¿sí? Esto es en la expiración. Pero lógicamente él no se va a quedar en ese momento en eso, en la inspiración, sino él va a hacer el otro proceso, la inspiración. En la inspiración, bueno, ahí era la S. En la inspiración lo que hace es llenarlo de aire, como ya lo sabemos, pero en ese esfuerzo por llenarlo de aire, el alveolo, aquí, por llenarlo de aire, esto va a generar un sonido, ¿sí? Como cuando usted coge una bolsa, la llena, por decir, de líquido, digamos, la llenó como de aceite. Si le quita el aceite, eso queda medio pegada, y después la sopla. Lógico que cuando ingrese el aire, ¿sí? Va esto a desplazar un poquito, va a quedar parte de ese líquido por aquí, como dije ligeramente, perdón que estoy con azul, va a quedar ligeramente en las paredes, aquí ligeramente aquí en las paredes, y él va a hacer como un esfuerzo y va a hacer cierto sonido, ¿sí? Como con cierta presión, y va a generar un sonido que yo creo que la mejor forma de escucharlo, ¿sí? Aunque pues creo que la mayor parte lo podemos hacer en este sentido.
como usted cuando siente, miren, cuando usted coge y su cabello, ¿sí? Lo frota. No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar ahí, o usted mismo lo escucha en su propia cabeza. Cuando usted frota el cabello, así suenan los alvéolos cuando por cierta presión se despegan y están tratando de recibir. Eso lo llamamos estertores, ¿sí? Entonces forma estertores, que son fenómenos que nos dice que aquí tenían líquido y que ellos están tratando de llenar aire, ¿sí? Y genera ese sonido, ¿sí? Por despegarse ellos mismos. Aquí el líquido no es un líquido diferente a un, digamos, un transudado, ¿sí? De pronto con algo un poquito de proteínas, pero la mayor parte es transudado. Entonces está allí ese líquido, pero aún así genera los estertores. Y los estertores los encontramos hacia las bases, ¿sí? Lógicamente, pues el paciente estado generalmente tiende a estar siempre de pie. Ya les voy a explicar también esa situación. Entonces, él produce unos fenómenos que los denominamos los estertores, ¿sí? Entonces, escribámoslo aquí para así. Bueno, parece que quedó muy grande, pero a ver si esto le puede bajar que esto baje el tamaño, o si no nos tocó. Sí, a ver. Entonces, los estertores, ¿sí? Hagamos esto. Los estertores son ese tipo de elemento que encontramos allí y que lo podemos, aquí está el tamaño de las palabras, así, el tamaño de las letras, pongámoslo no muy grande, solamente yo creo que con este espero que no sea tan grande. Estertor. Los estertores, ¿sí? Que se producen en las condiciones que les acaba de mencionar. ¿Listo? Bueno, vamos a acá, pues, bueno, ya saben, hagámoslo. Listo. Ahora sí, eso es como para comentarla de una situación que ustedes van a ver en los pacientes que dicen que les está faltando el aire, que tienen disnea de esfuerzo y que el proceso que están viviendo es una disnea de esfuerzo debido a que el corazón no está bombeando lo que necesita. O sea, no está bombeando esto porque la hipertensión no lo ha dejado. Miren que todo esto es una secuencia, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos estos estertores con una manifestación fuera de la disnea que el paciente nos refiere, ¿sí? Y algo clínico, sí, o sea, sí, como el cansancio, el agotamiento que él refiere, ¿sí? Que si esos estertores se escuchan en los pacientes con neumonías, se pueden escuchar, y por eso quisiera resaltarlos ahora, porque cuando veamos la parte de neumonía, los pacientes tienen, también hay líquido. El líquido que está dentro de los alvéolos es pus y hace el mismo fenómeno. Pero los estertores por neumonía, o sea, que ya vienen con fiebre, con malestar, con decaimiento, con unos antecedentes de un proceso infeccioso, y se dan generalmente en varias partes del pulmón, ¿sí? No se dan hacia la base, por eso insistí que tienen que ser hacia las partes basales. Ya hablaremos cuando hablemos del sistema respiratorio, que es la próxima unidad, entonces ahí les comentaré y retomaremos un poco esto, pero aquí recordemos que son basales, ¿sí? Y no existen procesos inflamatorios asociados que se estén comentando en este sitio, ¿no? Que se estén comentando, sino que el paciente ya solamente refiere que sufría de la presión y de pronto nunca siguió un buen tratamiento, no fue juicioso en el tratamiento de la misma, de la presión. Bueno, en este momento dijimos, lo que se generó fue una hipertensión arterial sistémica, lo cual llevó a que se dé una falla del corazón izquierdo. El corazón derecho no tenía problemas, entonces
el choque de un corazón, de los eventos que se producen desde un corazón en falla con un corazón que está en buen estado, hacen que quien sufra todas las consecuencias sea el pulmón, congestionándose y haciendo y encharcándose y generando disnea. Para este momento, se podría decir la congestión que está llevando aquí, que está generándose en este sitio, que ya ha generado extravasación, ¿sí? Hace que haya mucho volumen dentro de la circulación pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa circulación pulmonar, en otras palabras, está el 10 que estaba manejando normalmente, ¿sí? El 10 que él estaba manejando, esperen que estoy con rojo. El 10 que estaba manejando, ¿sí? El 10 más, perdón, que ese sí se me movió mal, más los 5 de acá, ¿sí? En cada latido. Por lo tanto, ¿sí? Si yo digo, se aumentó el volumen dentro de la circulación pulmonar. Cuando aumenta el volumen, ¿qué sucede con la presión arterial? Aumenta. Aumenta. Exactamente, aumenta, hay mayor volumen, la presión arterial a nivel del circuito pulmonar aumenta, ¿sí? Entonces, en este momento, vamos a ver, y voy a pintarlo de color verde para no confundirnos un poco en este sentido, ¿sí? Porque esto es lo que pasaba por la hipertensión de acá. Aquí se empieza a provocar, ¿sí? Lo voy a pintar un color de un verde, aunque no creo que haya mucha diferencia, o sea, y si lo alcanzan a ver, bueno, de pronto sí se ve algo de la diferencia, ¿no? Hipertensión en el circuito pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar que se genera va a hacer que este corazón derecho también empiece a hacer, ya después de un tiempo, a hacer esto. ¿Qué empieza a hacer? Él dice, no, pues yo también tengo que empezar a crecer para lograr bombear estos 10 que me están exigiendo y que tengo que normalmente mandar. Tengo que mandar 10, sí, pero es que aquí la presión se subió, hay una hipertensión, parece arterial, esto es pulmonar aquí, sí. Parece entonces que ya se subió y él empieza a decir, no, tengo que hacer más fuerza porque esto está lleno de líquido, y entonces empieza a hacer la hipertrofia del lado derecho. Y entonces se vuelve más grande, siguiendo el mismo ejemplo del otro lado. Situación que al principio compensa. ¿Y el paciente qué hace? En este momento no hay problema. Hace eso, pero finalmente también entra en un proceso de Hipertrofia. Exactamente, de hipertrofia, que luego, al igual que el otro lado, deja de funcionar en forma adecuada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Digámoslo de la misma forma, y se los presento así porque esta cantidad de volumen que había aquí, habían 5 de exceso, ¿sí? Entonces sucede que él, digámoslo de esta manera, también regresa esos 5, se empieza a regresar esos 5. ¿Sí? ¿Por qué regresa esos 5? Porque ya este corazón de acá no puede bombear bien, ¿sí? Entonces, este corazón se genera insuficiente o no solamente que le regrese, sino que él empiece, podemos mejor verlo así, porque también puede lograr regresarlo aquí, o que él también empiece a bombear 5, ¿sí? Digámoslo para no confundirnos más allí. Digamos que él empezó mejor a bombear 5.
Sigamos la misma secuencia que siguió el otro lado. Entonces empieza a bombear 5. Empieza a bombear 5. Entonces, esa congestión tan marcada que había acá, ¿sí? Empieza a compensarse. Porque le están llegando 5 y él solo puede bombear 5, entonces listo. Entonces, aquí, de estos 10 que le llegaban, solo bombeó 5, entonces, ¿qué está haciendo? Está regresando 5. ¿Sí? ¿Qué parte de eso se puede regresar como estamos hablando hace un rato? También. Pero miremoslo para explicar mejor que la falla en este corazón está haciendo que no bombee todo. Entonces, mire, hace esto. Entonces, él ya manda 5 acá. Mi pregunta. ¿Qué va a suceder a nivel pulmonar con la sintomatología, la disnea? Aumenta mucho la disnea. ¿Alguien más tiene alguna opción? ¿Están de acuerdo? Como dicen por ahí, el silencio otorga. O sea, que los que no hablan es porque están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, comenten su posición. Doctor, ¿no sería Intentaría corto como que disminuir, porque igualmente se está regresando y está yendo hacia las venas, lo que generaría pues el edema posteriormente. Pero a nivel pulmonar, ¿qué opina la sintomatología pulmonar? Pues la disnea creo que pues disminuiría, porque antes bombeaba 10, ahora bombea 5 para poder compensar. Listo, muy Por bien, la sí. hipertrofia también ventricular derecha, que disminuye pues, Exacto. La razón. hipertrofia inicial y después la falla. Entonces, como ella bombea 5 y el corazón del otro lado también bombea 5, no hay que se le quede. Y en ese momento, este paciente lo que sucede es que se le compensa la disnea a nivel pulmonar, ya no hay congestión, sí, como que se mejora. Pero se me estaba pasando un pedacito que lo puedo tomar aquí y es el siguiente, ¿sí? Ustedes han escuchado este término, lo voy a pintar de azul porque quiero manifestarlo porque fue desde el daño con el corazón izquierdo, ¿no? Lo que está de verde claro es con el corazón derecho, lo que está de verde de azul oscuro es con el corazón izquierdo. Y por eso les voy a comentar esta situación, ¿sí? Mire, si yo les digo este término, creo que, bueno, lo voy a escribir, porque si no, sí, espero que salga al tamaño que yo quiero, sí. Esto, la sigla, aunque bueno, dije que lo voy a hacer con azul, ¿no? La sigla es esta. ¿Qué quiere decir? ¿La han escuchado? Disnea paroxística nocturna. Muy bien, exactamente. Disnea paroxística nocturna, entonces no necesito escribirlo. Pero me regresé un poquito para ver lo que estaba pasando porque es un fenómeno que también lo vamos a ver con nuestros pacientes. ¿Sí? Sucede que cuando una persona X, cualquiera, ¿sí? La tomamos en una situación, decimos, aquí, perdón, una pregunta, ¿ustedes están viendo unas líneas aquí verticales en la... Sí, sí. Sí, doctor. Sí, yo no sé cómo quitarlas porque estas se aparecieron cuando empecé a ver el chat. Entonces, si yo y no las puedo, no son parte de lo que yo he dibujado y por lo tanto yo tampoco las puedo quitar. Eso es como para que no nos vayan a robar más adelante, ¿sí? Entonces voy a dibujarlo por acá al ser humano, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a dibujar un ser humano, ¿sí? Dibujémoslo con el color de
intermedio un color negro aquí. Entonces el ser humano aquí, ¿sí? Bastante esbelto. Doctor, Muy ahí mientras dibuja, antes de que Bien. ocurra la hipertrofia ventricular derecha, ¿no ocurriría como la hipertrofia auricular izquierda por congestión? También, sí, van a tratarse de generar esos cambios que usted comenta, se van a tratar, o sea, ellos van a tratar de bombear y se va a dilatar, ¿sí? Y va a tratar de ocasionar un evento, pero hemodinámicamente no lo hace, o sea, trata de compensar, pero no es tan marcado, porque pues, se acuerdan que la pared muscular de la aurícula no es muy marcada, ¿sí? Entonces, algunos de estos cambios pueden haberse tolerado o pueden haberse reducido, pero lamentablemente el volumen de músculo que tienen no alcanza a satisfacer un poco todo el desbalance que se está ocasionando acá. Y miren, por ejemplo, aquí, en este caso, ¿sí? Cuando uno mira un paciente, si yo digo, este es un paciente normal, pero voy a dibujarle cómo se encuentra, ¿sí? Cuando el paciente está en este momento, ¿cuándo? Cuando está haciendo sol, durante el día, ¿no? Aquí quedan estos dibujos como los de primaria, ¿sí? Listo, cuando el paciente está de día, se encuentra así, y la sangre, este es un punto clave, que este sí no lo hacen en primaria, porque nunca se los explican, porque pues no es el nivel en el cual tienen que manejarlo. La sangre de este paciente se encuentra más o menos el volumen así, mire, como si él tuviera unos pantalones bien gordos, bien anchos, en donde nos dice gran parte del volumen sanguíneo se encuentra en miembros inferiores, ¿sí? Por gravedad. Pero cuando la situación durante el día cambia, ¿sí? Y empezamos a ver esto en la noche, aparece la luna, las estrellas, y se ponen románticos, bueno. Entonces, aparece esto, ¿no? Entonces, el paciente se va a dormir, lógicamente. Bueno, que si somos los de acá, los que estudiamos medicina, o por lo menos lo que yo me acuerdo, sí, porque es la única carrera que he estudiado, pues a veces no es que uno no duerma mucho, ¿no? Y sobre todo si tiene un parcial de patología al otro día, pues a veces creo que toca estudiar bastante, ¿no? Bueno, miren entonces, el paciente se acuesta, ¿sí? Coloquemos la posición horizontal, está acostadito aquí, sus piernas, sus brazos. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, el paciente está durmiendo. Entonces, sucede que este volumen que estaba aquí, por simple gravedad, por una situación tan sencilla como un proceso físico, ¿sí? Va a suceder que este volumen de aquí va a empezar, de aquí ya empieza a volverse más pequeño y empieza a desplazarse hacia este lado, hacia el resto del cuerpo. Empieza a bajar. ¿Sí? Entonces ya no es tan grueso, sino que empieza a pasar o a distribuirse en el resto del cuerpo. Pero ese volumen tan alto que regresó, tiene que regresarle ¿a quién? A un corazón que está insuficiente, a un corazón que está cansado. Entonces, cuando el paciente siente esa situación, ¿qué hace? Dice, no, yo tengo que regresar. Él se acuesta todo tranquilo, dice, ya voy a ir a descansar, pero la sangre empieza a sobrecargarlo al corazón. Y el corazón dice, yo no puedo bombear lo que se me está mandando de miembros inferiores. Entonces, ¿qué hago? Se lo mando a los pulmones. Recordemos que todavía no hemos visto esta parte verde clara, ¿no?
Entonces, se lo mando a los pulmones y por lo tanto este paciente se acuesta a las 10 de la noche y a la 1, o bueno, a las 12 de la noche, digamos. A las 12 de la noche, como el corazón no bombea bien todo esto que le están mandando, empieza a encharcar los pulmones y el paciente, ¿qué pasa si en ese momento no, pues no puede respirar? ¿Sí? ¿Qué le va a suceder? Va a tener un episodio de apnea. ¿Sí? Ustedes se imaginen, miren, por ejemplo, puede ser que lo hayan hecho, no es que les esté incitando para que lo hagan. ¿Alguna vez se han estado con los compañeros y alguno de ellos se duerme? ¿Sí? Y si de pronto estaban allá tomándose algo de licor y usted dice, la persona se durmió. ¿Qué pasa si usted le tapa la nariz y la boca? ¿Sigue dormido? ¿O qué va a hacer? Se broncoaspira. ¿Será que llega hasta allá? Se levanta con fatiga. Reacciona. Digámoslo así como dice el compañero, reacciona, ¿no? Él siente que le falta el aire, inmediatamente él se despierta. La falta de aire nos despierta. ¿Sí? No tanto esta broncoaspiración, no, sino solamente dice, le está faltando aire. Y el paciente se despierta. Y mejor dicho, y si se da cuenta que usted era el que le estaba tapando la nariz, de pronto se despierta y ya no tan contento. ¿Sí? Pero ese ejemplo es como para decirles que cuando el paciente siente que tiene falta notoria de aire, se va a despertar. ¿Sí? Y cuando a una persona le falta el aire, estaba durmiendo y le faltó el aire, se despierta, ¿qué es lo primero que hace? Se pone de pie. Exactamente. Se sienta y se pone de pie. ¿Que será bueno o malo que se haya sentado y se haya puesto de pie? Bueno, Es bueno porque ayuda Bueno. a que baje la sangre. En el momento en que se pone de pie, este proceso de aquí, otra vez, digámoslo así, este proceso se va hacia acá. Y regresa. Sí, solo con ponerse de pie mejora la disnea. Porque la sangre nuevamente vuelve a miembros inferiores, dejamos de sobrecargar el corazón, entonces el corazón dice ya no tengo tanta sobrecarga, quitemos el trabajo, quitemos tanto encharcamiento a los pulmones y el paciente empieza a respirar mejor. Y en unas 10, 15, 20 minutos el paciente dice ya estoy respirando mejor, ya no me siento problema, ¿sí? Pero como ya son las 12:30, ya va a ser la 1 de la mañana y todavía tengo sueñito, ¿qué dice? Me voy a acostar otra vez. Algunos dicen, no, se levanta y va a abrir la ventana para que le llegue aire. Pues tengan cuidado que si abre la ventana de pronto se le entre el sereno y bueno, le puede dar duro. O lo otro, pues se puede entrar hasta un ladrón por allí. ¿Sí? Con solo ponerse de pie, compensa bastante y el paciente ya se siente tranquilo. Entonces dice, como tengo todavía sueño, se vuelve a acostar. Y a las 3 de la mañana, otra vez la misma situación. ¿Por qué? Porque se volvieron a encharcar y entonces vuelve a sentar y vuelve otra vez a mejorarse y así hasta que termina la noche. Por eso se llama disnea paroxística porque vienen con episodios. Da un episodio, calma, otro episodio, calma, otro episodio, depende cómo esté el paciente y se ve solamente la noche pues por el cambio de posición del paciente. Entonces, la disnea paroxística nocturna solamente es una evidencia de que nos muestra que este corazón izquierdo está fallando y que el intento de generar esta compensación a nivel pulmonar lo está llevando a la disnea, que es la parte clínica que el paciente nos está manifestando. En estos casos, ¿sí? Recuerden que yo me adelanté un poco acá, pero en todos estos eventos clínicos que les he comentado, nos están hablando de que el daño está a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces ya como para que este término no nos quede por fuera. Luego, ¿qué sucede? Ya dijimos que entonces se sobrecarga el circuito pulmonar, entonces entra en deficiencia el lado derecho
Y este lado derecho, ¿qué sucede? Empieza a bombear menos y esta cantidad de líquido lo empieza a mandar hacia atrás. Para ese momento que habíamos dicho, el paciente de alguna forma empieza a mejorar, ¿sí? Sobre todo en su sintomatología respiratoria, porque pues ya no le están mandando 10, le están mandando 5, y él como 5 sí maneja, entonces no lo sobrecarga, lleva 5, tiene 5 y los manda estos 5 y los manda para acá, ¿sí? Los 10 era que no podía bombear porque era mucho para él, pero los 5 dice, bueno, si los maneja y se compensa de alguna manera, y la disnea, se puede decir, desaparece. Pero entonces, ¿qué va a suceder ahora? Si seguimos con la historia, que yo les dije que por aquí va a quedar un poco, entonces vamos a ver qué va a suceder acá. Primer órgano que encontramos en este sitio. A ver, antes de que lo termine de dibujar. Hígado. Hígado. Listo. El hígado. El hígado, primer órgano que vamos a encontrar allí. ¿Sí? El cual tiene mucha vascularización. ¿Sí? Y podríamos tratar de dibujar algunos de esos vasos por aquí. Rebuscamos un poquito esto y dibujamos esos vasos acá, ¿sí? Porque realmente sí tienen muchos vasos, ¿sí? ¿Esto qué hace? Hace que gran parte de ese líquido que se regresa tenga que ser dispersado, si podemos utilizar ese término, acá. En el hígado. ¿Y qué le sucede entonces al hígado? ¿Qué nos manifiesta esa situación? ¿Cómo? ¿El hígado qué le sucede? Se vuelve más grande. Muy bien. Empieza a granar y vemos lo que llamamos la hepatomegalia. Porque en su afán de tratar de compensar todo esto, empieza en su mismo parénquima a retener un poco y empieza a ganar tamaño. ¿Sí? Y es lo que nosotros vemos como es la hepatomegalia. ¿Sí? Digamos que todo ese líquido, hagámoslo que sea parte del proceso, entonces hagamos la señal, que aquí esto empieza a ganar tamaño, se va volviendo más grande, se va haciendo este proceso, la hepatomegalia. ¿Por qué? Por el líquido que está regresando, ¿sí? Que en últimas sería un sitio donde lo regresa, pues digamos no todo lo va a regresar, ¿sí? Por decir, puede regresar aquí de los 5 que no está manejando y que los está regresando, decíamos que los está mandando en vía de acá en reversa, ¿sí? Por decir, aquí no regresó todos los 5, regresó por decir 3. Si no, regresó 3. Porque de alguna manera, los otros 2 que faltan los va a mandar para el resto de acá. Entonces, el hígado empieza a generar esa situación, ¿sí? Decimos 3, ahí fue como aleatorio decir 3, ¿no? Podría ser más, podría ser un poquito menos, pero para tomar una cifra regresó eso, y decimos hacia acá, empieza a mandar los otros 2, ¿sí? Entonces decimos, empieza a mandar los 2 centímetros como tratando de terminar de compensar eso, ¿sí? Porque pues esto no está totalmente sellado. Entonces, él sigue mandando eso. Si ahorita vemos qué va a pasar con estos otros 2 que están por acá. Veamos qué sucede ahora con el hígado. Primero que todo, el hígado ya no es un hígadito, sino es un hígadazo, ¿no? Es un hígado grande. Listo. ¿Qué pasa si el hígado se congestiona? Saca hay un exudado y se forma un edema. Podríamos pensarlo así. ¿Cómo
¿Cuál es la estructura interna del hígado? Sinusoides, hepáticos, ¿Qué más? Hay sinusoides, pero los sinusoides están dentro de ¿qué estructura? el lobulillo hepático, los lobulillos hepáticos. Listo, los lobulillos, como dice Betty, también dice que hay una vena central. Sí, miren, acuérdense que el hígado, histológicamente, por eso es que mi interés de que ustedes recuerden toda la histología, y esto no es por molestarles la vida, sí, aunque yo sé que muchos no se sintieron muy felices ayer, pero no ese es el objetivo es que tengan tan claros los conceptos, que cuando lleguemos aquí, por ejemplo, en este punto, y tendremos que hablar del sistema digestivo y tendremos que hablar de histología del sistema digestivo, por lo tanto, de una vez les voy adelantando algo de eso. Miren, aquí está el lobulillo. Espérense que se me torció usted. Hagámoslo un poquito, ¿sí? ¿Qué forma tiene el lobulillo? ¿De qué figura geométrica? Un prisma, o es Bueno, si lo miramos en 2D, es un hexágono. Si lo miramos en 3D, sí, como un prisma de forma hexagonal. ¿Cierto? Listo. ¿Qué estructuras tiene? ¿Qué va en este sitio? En los vértices, según si es una... En estos vértices. los sinusoides. No. ¿Se acuerdan que iba ahí? Los conductillos biliares, venas, porta y hepática, ¿no era? ¿Cómo se llama esas estructuras allí? Es que si les digo ya... Triada portal. Eso. La tríada portal. No, yo pensé. Pues aquí está la tríada portal. Entonces, aquí está. Lo verde es lo biliar. Pero también va lo que es, aquí sí nos toca ceñirnos a los colores que siempre nos han dado, lo que es arteria. Y también va el otro elemento, que es este, bueno, ese azul no creo tan, voy a colocar un azul como que se diferencia un poquito más, pronto se diferencia un poco más. Bueno. Tríada portal, esos son los elementos de la tríada. Los cordones hepáticos, los cordones de hepatocitos los voy a graficar de color del hígado, ¿sí? O sea, los cordones de los hepatocitos son algo así. Así que hay una estrella, que hay una allá adentro, que hay una hoja, lo que sea, no. Sino que es tratar de mostrar, estos son bastantes, ¿no? Digamos que estos fueran los cordones de hepatocitos. En la parte central, ¿qué hay? Sinusoides. Aquí, donde estoy señalando. ¿Qué hay aquí? La vena central. Muy bien. La vena central, que lo decía la compañera hace un rato, pero pues todavía no habíamos llegado. Aquí hay una vena central. ¿Sí? El nombre, claro, vena. La sangre que se está regresando acá es por el sistema venoso, por la parte venosa. Entonces, las venas se van a congestionar, se van a llenar de mucha sangre. Normalmente, nuestros tejidos, en cualquier órgano, nuestros tejidos están recibiendo los aportes hacia acá. Las arterias llevan la sangre hacia acá, ¿cierto? Hacia acá está emanando la sangre, ¿sí? Las arterias. Y los hepatocitos felices están viviendo con esa sangre que les manda las arterias para acá.
Pero el fenómeno que se dio ahora es que hay mucha, pero mucha sangre que se está regresando por el lado venoso. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ser que en este caso, que esta estructura ya no sea una vena central, sino una venaza, una vena bien gigante, con gran presión aquí. Esto aumenta de presión, gran cantidad. Y es sangre venosa, sangre desaturada, que empieza a hacer tanta presión que de alguna forma bloquea la presión de perfusión de las arterias a nivel del hepatocito, de los hepatocitos y de todo. Entonces, no les deja llegar sangre a los hepatocitos. Y esto incluso suele generar extravasación de glóbulos rojos, ¿sí? O sea, se suelen ver glóbulos rojos. Los voy a pintar de otro color para no confundir que es sangre venosa, no digamos que sea ya aquí, se empiezan como a extravasar glóbulos rojos, aunque parece que fuera el mismo color, pero lo pinté como lila. Entonces extravasan. Pero todos estos glóbulos rojos que se extravasan son glóbulos rojos desaturados de oxígeno. Y toda esta zona tiene poco oxígeno. Hay mucha sangre venosa, hay mucha extravasación, pero no hay oxígeno para estas células. Sabemos que la función del hígado es muy importante y por lo tanto se va a suscitar algunos eventos que me gustaría. ¿Qué va a suceder si esta zona empieza a recibir poco oxígeno? Forma una circulación colateral. ¿Cómo así? Pues se buscan, digamos, como no se está nutriendo como tal el hígado, entonces se va a buscar la forma de nutrirse. Entonces se van a formar nuevos vasos por procesos de angiogénesis y tiene que... Ojalá, pues sería una opción interesante que sucediera, sí, pero lamentablemente como se está dando en todo el tejido y casi son los únicos vasos que tienen allí, sí, ojalá tuviéramos la opción de que se generaran más vasos de tipo arteriales para que perfundan a los que no tienen, pero lamentablemente, perdón, es tanta la cantidad de presión por todo el circuito venoso que no le da como mucha opción de que esto haga y empieza a generarse una especie, digamos, se empieza a sacrificar la función del hígado, ¿sí? O sea, las células de los hepatocitos empiezan a fallar, ¿sí? Empiezan a fallar porque no tienen oxígeno y entonces empiezan a no producir lo que produce. ¿Qué tantas cosas produce el hígado? Muchísimas. Entre esas, como lo dice Betty acá, disminuye la presión oncótica. ¿Por qué disminuye la presión oncótica? No hay síntesis. Porque aumenta la no hay hidrostasia. síntesis de proteínas como la albúmina. Exactamente, no se produce albúmina. Entonces, el paciente de entrada, sí, bueno, ni tan de entrada, ya solo con saber que el hígado no está funcionando, no hay presión, no hay albúmina. Pero también hay que tener en cuenta algo más, que como el hígado creció y se congestionó y está alterando esta función, pues también la sangre que decíamos pasó hacia abajo, ¿sí? Y la sangre empezó a congestionar el resto del sistema, ¿sí? Y vamos a ver en el resto del sistema algo más, que es lo siguiente, ¿sí? Antes de mencionarles porque quiero que lo hablemos de esta forma, ¿sí? Este llega por acá, regresa hasta acá, y digamos que llegamos a un sitio. Espero que el dibujo que les voy a hacer sea, este es el vaso, ¿no? Los vasos sanguíneos. Pero espero que el dibujo que les voy a hacer, pues sea un poco más claro, o sea, se pueda ver. Por eso lo voy a dibujar, no con negro, lo voy a dejar con otro color para que sea de pronto más reconocible, ¿sí? Bueno, ¿qué color puedo utilizar aquí? Pues coloquemos este morado que está por aquí. Vamos a llegar a un sitio del cuerpo humano que es este. Un sitio que tiene esta forma.
Creo que no quedó tan feo. ¿Qué sitio? Pie. Listo, el pie, ¿cierto? Más o menos. El pie. Listo, y quedó más o menos dibujado. Bueno, entonces, como es un sitio muy bajo en nuestro cuerpo y la sangre está llegando en gran cantidad, pues este sitio, vamos a ver que empieza a generar esto. Edema. La única que no se hincha es la uña y lo demás todo se hincha. ¿Sí? Entonces, ilustremos que esto se debe a toda la sangre que se está regresando. Entonces, esto se debe a toda la sangre que veníamos mencionando que se regresa. Y esto se debe a qué evento que produzca edema. ¿Al aumento de qué? La presión hidrostática. Presión Hidrostática. 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 Allí es donde quiero llegar. Sí, en ese momento, como fase inicial es que la presión hidrostática empieza a aumentar y el paciente empieza a ver edema en miembros inferiores. ¿Sí? Pero ya, y de pronto, como decía el compañero, el hígado trató de resistir un poco y con el tiempo el hígado terminó disfuncionando. ¿Sí? Por lo que hizo que disminuya la presión oncótica. ¿Sí? Esto ilustrémoslo entonces, aumentó la presión hidrostática. Y esto genera edema. En cualquiera de todos estos sitios, el aumento de la presión hidrostática genera edema, incluso pues también acá. En el hígado se dio la siguiente situación. Se disminuye, o sea, disminuye la albúmina, como decía la compañera, se disminuye la producción de albúmina, entonces como no hay albúmina, porque no están funcionando bien estas células, bueno, la albúmina, entonces disminuye la presión. Oncótica. ¿Y esto qué provoca? Mayor fuerza de salida. Más salida de agua. O sea, exactamente, o sea, produce más edema, ¿no? Edema. Entonces, en ese sentido, miren la siguiente situación. Ya, para este momento, tenemos dos factores que llevan a producir edema. Uno, el gran volumen que se está regresando, y el otro, la gran caída de la presión oncótica. Entonces, este paciente empieza a generar tanta acumulación de líquido, que a veces uno dice, no, es solamente la sangre que se regresa. No, no solamente esa, sino también es la caída de la presión oncótica por la disfunción a nivel hepático. Entonces el paciente empezamos a ver que presenta ascitis también. Sí, bueno, aquí ya si no me quedó el espacio para dibujar el abdomen, de pronto ahorita dibujé algo de eso, pero hay ascitis, hay edema de miembros inferiores. Sí, lo primero que él va a presentar es edema de miembros inferiores porque es la presión hidrostática la que primero empieza a ejercer su papel de producir edema. Pero como con el tiempo se cae también la presión oncótica o la pérdida de la albúmina, entonces en este caso se da esta situación. ¿Sí? Hasta ahí vemos que hay un evento bastante complicado porque ya vemos que el edema está como complicado de tolerar, ¿sí? De equilibrar. Lo único que podemos decir es que el paciente, su sistema respiratorio de alguna forma se salvó un poco y ya se compensó, pero el resto del organismo está descompensándose. Ustedes se acuerdan, y aquí voy a salir con una arteria, ¿sí? Entonces tengo que borrar ese pedacito de aquí, una arteria, aquí digamos, no, perdón, no es arteria sino es vena, pero va a salir de este sitio. Exactamente, por aquí. La mesentérica superior y la esplénica. Esa última. Esplénica y ahí esplenomegalia. Exactamente. Aquí tenemos, en este sitio, aquí al lado, tenemos un órgano que, como lo dice el compañero, es lo que nosotros lo conocemos como el
Vaso. El vaso. ¿Sí? Ah, listo, ahí está el vaso. ¿Qué características histológicas tiene el vaso? ¿Para qué sirve? Oye, ¿por qué se quedan tan callados? Así con el mismo entusiasmo que gritaban ayer, estuvieran aquí contestando. ¿Cuál fue la pregunta, doctor, que me interrumpieron? ¿Para qué sirve el vaso? ¿Qué estructura histológica tiene? Un órgano linfoide y también es el sitio donde se depuran los glóbulos rojos, ya viejos, por decirlo así. Listo, ¿qué estructuras histológicas tiene? Tiene pulpa roja y pulpa blanca, pero miren, aquí el vaso, Es un reservorio sanguíneo, ¿no? digámoslo también, podría ser como un reservorio sanguíneo, ¿sí? Entonces ya no es un vaso, es una jarra, no, mejor dicho, es un vasazo, una cosa así. Crece. Pero a diferencia de los órganos que hemos dicho que crecen, ¿sí? Aquí este vaso empieza digámoslo así, empieza a aumentar su función en vez de, por eso les decía, hay que recordar qué es lo que tiene. Tiene pulpa roja y tiene pulpa blanca. La pulpa roja, que está constituida de senos esplénicos, que en últimas son vasos sanguíneos grandes, le permite albergar más sangre. Y sangre, pues, de la que se está regresando. Entonces se vuelve más grande, alberga más sangre y empieza a eliminar elementos de la sangre que normalmente los puede eliminar, pero con cierta regulación. Entonces empieza a eliminar glóbulos rojos. Entonces empieza a disminuir los glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, en este paciente, digámoslo así, aquí, por acción de este vaso, ¿sí? Por acción aumentada del vaso, ¿sí? Porque se llenaron más, entonces disminuyen los glóbulos rojos. O sea, se vuelve, de alguna forma, anémico, ¿cierto? Y fuera de eso, el otro elemento que puede eliminar el vaso, ¿sí? O que puede, digamos, sí, retener y eliminar. No es normal que lo haga, o por lo menos no lo hace en tan alta cantidad, muy poca. ¿Qué otro elemento de la sangre puede también eliminar ahí? Plaquetas. Muy bien. Plaquetas. Disminuye las plaquetas. Lo pinté de un color diferente, aunque no parece tan diferente, pero disminuye las plaquetas. Entonces, este paciente está anémico, está trombocitopénico. Empieza porque el vaso le está quitando esa opción. ¿Sí? Fuera de eso, ¿qué sucede además? Cuando dijimos que el hígado disfunciona, baja la albúmina y todos los elementos que él produce. ¿Qué otro elemento importante podríamos mencionar allá? Que se relaciona pues, con lo que estamos hablando. Factores de coagulación. Muy bien. Lo voy a pintar del mismo color que las plaquetas. Entonces disminuye los factores de coagulación. Entonces, si el vaso no produce factores de coagulación, perdón, si el hígado no produce factores de coagulación y el vaso no deja que hayan suficientes plaquetas, el paciente tiene un riesgo bastante marcado de una hemorragia, ¿cierto? En cualquier sitio que se le presente hemorragia, no va a ser fácil contenerla porque la hemostasia primaria sin plaquetas no es fácil. Y la secundaria peor, sin factores de coagulación. Entonces es un riesgo de que se nos dé sangre, ¿sí? Y fuera de eso que el paciente ya está anémico, porque el vaso ya le está quitando, entonces es un riesgo grave que el sangre. Aquí,
Voy a hacer pues la ramificación de este, por aquí, vamos, como para ilustrar, ¿sí? Voy a decir, aquí en este sitio, ¿sí? Por eso es que ves esta gráfica, pues dije, tengo que tener todo un tablero listo porque esta gráfica es un poquito densa, ¿sí? En este sitio voy a hacer una estructura que suele darse con frecuencia una vena y varias venas, ¿sí? Pero voy a dejar solo una en este sitio, ¿sí? Allí, y voy a dibujar un órgano que queda por aquí cerca. De acuerdo con la plana anatómica, ¿qué órgano podría quedar entre estos dos debajito del corazón? Páncreas. Estómago y páncreas. Bueno, más el estómago, El estómago. ¿sí? Que irrigue la Digamos vejiga. más que todo el estómago. Si el páncreas queda un poquito más atrás. Digamos, voy a dibujar el estómago, no sé si se alcanza a ver bien este amarillo, si no lo quitamos. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Bueno, digamos que ahí está el estómago. ¿Sí? Dibujemos el estómago. Aquí. Y el órgano que queda antes de llegar al estómago se llama Esófago. el esófago. Y cuando un vaso sanguíneo tipo venoso se congestiona mucho, porque todos estos vasos están congestionados porque hay mucho volumen por ahí repartiéndose, aquí forma lo que nosotros conocemos como las varices esofágicas. Y las varices esofágicas son un evento, ¿sí?, que puede sangrar fácilmente. Y si el paciente tiene bajos glóbulos rojos, bajas plaquetas, bajos factores de coagulación y una varice que se rompa, ¿qué opina? Está complicado controlar ese sangrado, ¿cierto? Porque el paciente va a sangrar y no tenemos cómo controlarle eso. Betty nos pregunta si también se puede dar cirrosis. Incluso, estos pacientes a nivel hepático, cuando se cronifica todo esto, van a llevar a lo que se denomina la cirrosis cardíaca. Aquí forma lo que se llama el hígado en nuez moscada. Y muestro un poco cómo son esas imágenes histológicas, que las zonas de hemorragia desde aquí, del centro del lobulillo, pues se ven como hemorrágicas, se ven como oscuras, ¿sí? Se ve eso. Y luego, ¿qué sucede? Luego sucede que esta parte oscura se alterna con zonas más claras y da al hígado como con manchitas, como atigrado, no, aleopardado se puede decir porque es con manchas, no son con rayas, ¿sí? Y ese hígado que se llama el hígado en nuez moscada, que en últimas lleva con el tiempo a lo que se llama cirrosis cardíaca, o sea, una disfunción y un daño hepático que ya se vuelve permanente en tus pacientes, ¿sí? Porque el proceso cirrótico, fibrosis, inflamación crónica, y bueno, entonces ya habríamos hablado de inflamación crónica anteriormente. Entonces, hay daño en el hígado, y con estos eventos hay efectos sobre el vaso, disminución de glóbulos rojos, disminución de plaquetas. Aquí vemos que se dan unas varices que podríamos decir que aquí va a sangrar. Voy a hacerlo, dibujar que aquí sangra bastante, así que sangre. Sí, sangre, sí. Sí. Las varices, sí, no quiero escribir más ahí porque se congestiona mucho, se llena mucho. Sí, pero sangrado a nivel del esófago, sí, con una posibilidad de una catástrofe hemodinámica bastante marcada. Sí, nos toca transfundirlo a este paciente, sí, hay que tener cuidado cuando lo transfundamos. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que les he comentado ha sucedido en esta dirección, hacia atrás. Todo esto, o sea, desde que dio la hipertensión, estoy contando qué es lo que pasó hacia atrás, ¿no? Hacia acá y hacia atrás. Como es un circuito,
Sistema circulatorio quiere decir que es un circuito, que circula. El nombre es bastante obvio, ¿no? Circula. Entonces uno dice, listo, esto fue de aquí hacia atrás y miren todo el daño que lo hizo adelante, hacia acá adelante, ¿qué? ¿Pasa algo? ¿Qué opinan hacia adelante? ¿Qué está sucediendo hacia acá, hacia adelante? Poca perfusión. Se está dando, sí, caída de la perfusión. Así. Y por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver hacia adelante qué es lo que sucede. Voy a tratar de aprovechar algunos espacios que me quedaron por aquí. Los voy a bajar con esta aorta un poquito ahí medio regular, ahí, para dibujar qué es lo que pasa. Me voy a ir más acá, más lejitos, por acá, atrásito de la esplénica. Sí. Pero ya estoy yendo por el lado arterial, ¿no? Acuérdense que esto es aorta. Estoy yendo por este lado, porque esto le estaba mandando circulación, ¿sí? ¿A quién? A un órgano por acá. Son 12 últimas. Los riñones. ¿Y qué pasa cuando los riñones reciben la información de que hay poca presión? Porque si hay poca presión, miren que ya no habían los 10, habían 5, bajó el volumen, y cuando baja el volumen, baja la presión, y entonces el riñón interpreta eso como que hay una caída de presión. Aquí terminamos el circuito, más o menos algo así. ¿Qué pasa con el riñón? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Exactamente. Activa renina, angiotensina, aldosterona. Y cuando activa renina, angiotensina, aldosterona, hace vasoconstricción, hace retención del líquido y hace que la presión suba. Él está engañado. Él cree que hay una baja presión, que hay alguna pérdida, y él está tratando de retenerlo. Entonces, cuando activa esto, hace que la presión arterial otra vez vuelva y suba. Pero si le subo la presión arterial a un corazón que está lesionado o que ya está disfuncional, este corazón no va a poder responder. ¿Sí? Entonces, activar este sistema en este paciente no es lo mejor. Es un evento que todavía podría generar un proceso de deterioro mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, en ese instante, nos damos cuenta que miren que ya sea hacia atrás o hacia adelante, dentro del círculo, ¿sí? Colocando la circulación a nivel central, pues los eventos que se están suscitando nos van a llevar a situaciones bastante complicadas, ¿sí? Y por lo tanto manejar a este paciente, pues lo ideal es, como vimos allá, como siempre les digo que suena romántico, allá cuando nos conocimos, es vamos a tratar de eliminar la etiología. ¿Cuál es la causa? En este caso la causa es la hipertensión. Si usted conoce por qué el paciente es hipertenso, trate de compensar que la hipertensión no le genere todo el daño, porque en este caso la hipertensión es la etiología para la falla cardíaca, ¿sí? Pero ya la etiología de la propia hipertensión ya sería tratarla de encontrar, y si no la encontramos, pues controlarla. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, yo sé que he tratado de explicarlo así con todos estos detalles, secuencia por secuencia, es porque la hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente. ¿Y cuál es el gran problema? Que muchas veces nuestra población y a veces nuestros colegas en salud no le prestan como la suficiente atención, pero si vemos toda la secuencia y todo el contexto de todo el desastre que se puede generar, de pronto uno dice, no, pues tenemos que como que prestarle más atención, porque donde esto empiece a llevar a todas estas secuelas,
cualquier evento, usted dice falla cardíaca, un shock, porque el paciente puede entrar en shock, no tiene cómo controlar el sangrado, ¿sí? Incluso, pues ya otros daños a nivel cardíaco, que ahorita vamos a mencionar, pero miren toda una secuencia a ese nivel. Entonces, como para que empecemos como a manejar esos conceptos y ojalá pues tratemos de que nuestros pacientes ya en el futuro, pues y los que ustedes conozcan, manejen bien esta presión arterial. Aquí hicimos el origen, la presión arterial alta, no controlada y todo lo que llevó a esta situación. ¿Habrá otros eventos adicionales? Claro que los hay. Sí, ya de pronto a nivel cerebral, pueden haber muchos más. Imagínense una lesión a nivel cerebral, un vaso que tenga una pequeña lesión y una hemorragia. Bueno, mejor dicho, ya estamos hablando de situaciones ya casi letales. Entonces, digamos, ese es como un resumen de qué es lo que sucede frente a la falla derecha, perdón, a la falla izquierda, que después, con el tiempo, genera falla derecha, y en ese momento se llama insuficiencia cardíaca congestiva, cuando son las dos. Viene una situación o una inquietud como la siguiente, ¿sí? Si a usted le llega un paciente, dice, tenemos aquí dos pacientes que son hipertensos, ¿sí? El uno dice, doctor, sí, yo sufro de la presión, pero yo vengo especialmente porque me falta el aire, ya por decirlo, me falta el aire en las noches, o me falta el aire haciendo cosas, o sea, al subir las gradas de mi casa ya me falta el aire, me canso rápido, ¿sí? Me está faltando el aire en esos momentos, y en las noches me despierto porque me despierto ahogado. Y le llega otro paciente, dice, doctor, yo también sufro de la presión, pero yo vengo a decirle que lo único que he notado es que se me están hinchando los pies. Mi pregunta, el paciente que venía con el problema respiratorio, digamos paciente 1, y el paciente que venía con los pies hinchados, paciente 2, ¿cuál de esos dos pacientes tiene mayor daño cardíaco? Dos. El 2. El Dodge. ¿Cierto? 2. El 2, a pesar de que uno diría, no, es que el otro le falta respiración, pero cuando le está faltando la respiración, por lo menos nos está diciendo que el lado derecho está más o menos compensado. Cuando le esté faltando, cuando se esté dematizando, quiere decir que el izquierdo y el derecho están fallando. Y si usted le hace un buen interrogatorio, es probable que el paciente que le está diciendo ahora que está con los pies hinchados, tuvo en la historia, si usted le indaga, tuvo algunos episodios de disnea, ¿sí? Al parecer de pronto pueden que no sean tan notorios, o de pronto lo hizo muy rápido el proceso a nivel del sistema respiratorio y pasó directamente al daño del lado derecho y se está manifestando más con sintomatología sistémica, no tanto respiratoria. Doc, ¿Sí? una pregunta. Supongamos que tenga una obstrucción en la arteria, en la bifurcación que hacia las ilíacas, ¿no? Entonces no les llegue como tal bien sangre a los miembros inferiores, a los dos lados. Entonces ahí ya no sería como tal más grave que el problema cardíaco, sino, o sea, ¿ahí cuál tendría más gravedad? Que no le llegue sangre a miembros inferiores. Por una obstrucción como tal, más arriba, digamos, en la bifurcación de las ilíacas, por ejemplo. En la femoral, por ahí. ¿Pero en arteria o en vena? En arteria, ¿cierto? En vena. O si, en cualquiera de los dos vasos, entonces que me causa un edema. Ahí viene siendo más grave que, como tal, de la disnea paroxística de la señora o el edema local de la señora. Allí tendríamos que analizar bien, sí, por eso, si el paciente solo es consecuencias de la hipertensión, si solo es el único problema que ha tenido, de entrada yo podría plantear lo que sería que está más grave por el edema de miembros inferiores, eso. Pero si el paciente ya es un paciente que tenga
varices y que tenga otros antecedentes, ya tengo que mirar todo el contexto, como usted dice, porque el edema de miembros inferiores se puede suscitar por varios de estos eventos. Congestión del sistema venoso a nivel de miembros inferiores puede generar edema de miembros inferiores de pie, si usted lo evidencie, que sea no por el fenómeno que le acabamos de describir, sino ya sea por una situación un poco más local de esa área, ¿sí? Porque las ilíacas sí pueden generarse eventos congestivos y pueden generar edema, ¿sí? Pero entonces ahí es que nos toca empezar a hacer un análisis, a ver si es solo como lo describimos ahora, que el paciente era totalmente sin ninguna otra alteración en el sistema, listo, pero si hay algunos eventos adicionales, entonces ahí nos toca empezar a ver qué es exactamente, porque esto que usted dice se nos puede presentar con frecuencia, ¿sí? Que hay algunas entidades que se sobreponen y pueden hacernos pensar otras cosas. Entonces ahí está dentro de nosotros esa capacidad de poder individualizarlas, poder hacer toda la secuencia de eventos y al final pues lograr llegar a un diagnóstico mucho más acertado, o por lo menos si se sobreponen, saber en qué momento es la una y en qué momento es la otra. Sí, pero sí se puede dar una situación como esas. Sí, ahí sí nos toca es hacer la evaluación mucho más, se puede decir, más profunda del paciente. Bueno, esta parte gráfica era la que les quería mostrar, porque vamos a mirar ahora unos elementos gráficos ya de lo que tiene que ver con con algunos de los eventos que ya les acabé de explicar, ¿sí? Por eso vamos a ver la siguiente situación, ¿sí? Doctor, en caso de una estenosis valvular mitral, ¿ocurriría casi lo mismo? Es que hacia allá voy, sí. Voy a mencionar otros eventos que pueden llevar a falla cardíaca, ¿sí? Y esos otros eventos que lo pueden llevar, pueden hacer que hay dos formas de hipertrofia que se pueden dar. Y eso sí hay unas fotos bastante ilustrativas enseguida que nos ayudan en eso, ¿sí? Entonces, borremos todo esto. Listo. Tenemos esto. Vamos al ratón. Ahora sí. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Qué pena. En el ejemplo del paciente uno que dio que le faltaba el aire en las noches y todo eso, por ejemplo, ahora por el COVID, si un paciente tuvo los mismos síntomas, pero quedó con, digamos, con esa falta de oxígeno, ahí se puede decir que también está iniciando con una falla cardíaca o cómo. Pues bueno, primero que todo, pues como le digo, habrán situaciones que se pueden sobreponer, ¿sí? Por ejemplo, y eso lo veremos un poco más cuando vemos sistema respiratorio, ¿sí? Hay enfermedades de lo que es sistema pulmonar que pueden llevar a hipertensión pulmonar y a daños solo del lado derecho, sin que el lado izquierdo se vea comprometido. Pero cuando se daña el lado derecho por una situación pulmonar, ¿sí? Por una afección a nivel de los pulmones, un EPOC y otras que ya hablaremos, eso genera congestión hacia atrás, o sea, lo que decíamos del hígado, lo que decíamos de miembros inferiores, todo eso, ¿sí? Entonces, si partimos de una enfermedad pulmonar, puede terminar afectando el corazón derecho. Pero si el paciente ya tenía una afección de tipo del lado izquierdo por ser hipertenso, ¿sí? Y por eso es que también se ha hecho prelación con los pacientes crónicos con este tipo de afecciones, pues tiene cierta susceptibilidad porque ellos de alguna forma
su intercambio respiratorio, su saturación de oxígeno, se ve afectada de entrada porque ya tienen una congestión a nivel pulmonar. Sí, digamos, el paciente era hipertenso, el paciente ya tenía su disnea paroxística o tenía su disnea de esfuerzo, y si a este paciente, que de base tiene ya una alteración a nivel del intercambio gaseoso, por lo que estamos comentando, le agregamos una situación como la infección por el virus, pues entre las dos se van a potencializar, ¿sí? Entonces es un evento que estos pacientes tendríamos que tenerle pues mayor cuidado, y ha sido los pacientes crónicos, han sido uno de los pacientes que se han buscado pues priorizar frente a las medidas que se han tomado, ya sea desde el aislamiento como así. Gracias. Como desde la vacuna. ¿Listo? Pues que no me quiera que me envíe la diapositiva. Bueno, ya la agarro. Entonces, miren, aquí, bueno, los dibujitos no son tan bonitos como los que hicimos nosotros, pero miren, de alguna forma tratando de recordar todo este sistema, ¿sí? Aquí sí ya les muestra toda la forma, cómo es, por dónde entra la sangre, sale y toda la vuelta que hace, listo. Yo les saqué por acá a un lado, pero era nada más para hacerlo de forma más didáctica, ¿sí? Y miren todos los pulmones, hígado, vaso, riñones, intestinos, bueno, todo lo demás. Sí, lo había traído porque a pesar de que solemos confiar, decimos, ya me las conozco todas, cómo van todas, pero a veces se nos olvida una que otra y esas suelen ser como complicadas, ¿no? Realmente esta imagen que nos muestra el autor nos dice un corazón, dice que está normal, aunque aquí dice que es un corazón, un miocardio engrosado, pero realmente el engrosamiento no es que lo vea tan marcado, ¿no? Sí, yo creo que sí, sinceramente el engrosamiento, pues para los que vamos a ver enseguida, este es algo leve, yo creo que puede ser de un deportista, sí, que tiene algo de hipertrofia, pero es más, sí. Aquí mostrando también parte de lo que en el momento vamos a mostrar. Miren cómo estos cortes, que a pesar de que es una gráfica, nos van a mostrar ahora cómo vemos el corazón y algunas situaciones adicionales, ¿no? Yo creo que la imagen casi no se necesita ni explicar mucho, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta sería, en el lado izquierdo, en la imagen del tórax del lado izquierdo, ¿qué es lo que usted ve fuera de un corazón grande? Pérdida del ángulo costofrénico. Bueno, ¿y por qué se daría eso? Por consolidaciones o por agregados que se pueden dar en las bases pulmonares. Miren, aquí de pronto está llegando el borde, pues, de la punta del corazón. ¿Sí? Aquí la punta del corazón está llegando aquí. ¿Sí? Acá, bueno, aunque nos falta verlo un poquito, parecía que al final como que se forma un poco, ¿no? ¿Qué otro evento? Comparen las dos. Cardiomegalia. Listo, fuera de la cardiomegalia. Signo mariposa. ¿Cómo así? Miren aquí, a veces yo me confundo el término, por eso mejor lo describo, ¿sí? Porque aquí es en radio opaco, radio lúcido, a veces no me he acostumbrado a manejarlo bien, ¿sí? Pero miren que aquí, con ¿sí? El fondo del parénquima pulmonar, a pesar pues que no tiene pues, las mismas características, como se dice, de penetrancia de las dos radiografías, pero aún así se alcanza a ver unas diferencias, ya quitando eso que acabé de decir, miren como unas diferencias aquí. ¿Esto qué nos muestra?
La verde es el congestión. color. Aire. O sea, aquí hay una buena ventilación, un buen intercambio, está llenando bien el aire. Y aquí sí lo que dice el compañero, está la congestión. Es que hay tanta congestión en este sitio que el paso de los rayos X se atenúa. Aquí están pasando sobre aire y por eso se los ve como tan oscuro, tan bien dibujados. Pero acá, como hay tanta congestión, entonces eso atenúa un poco el rayo y no se ve la misma características, ¿sí?, en estos dos. Como para no solamente quedarnos en lo más evidente, porque a veces, sí, a veces lo más evidente no lo podemos pasar por alto, pero a veces nos llama tanto la atención o nos desubica tanto que ahí sí uno dice, no, podemos ver más cosas. Y es lo que yo quiero que miremos. Miren cómo está el parénquima pulmonar. El corazón, ya sabemos que es un corazón súper gigante. En una ocasión tuvimos en Bogotá, donde estaban haciendo, porque el hospital, yo creo que les había comentado, era un hospital de 4º nivel, que estuve haciendo la especialidad. Le hacían cirugía cardiovascular, ¿sí? Y un paciente tenía un corazón bastante afectado. Creo que les había comentado, pero es el momento como para recordarlo. Tenía el corazón casi del tamaño del corazón de un ternero. Usted va a mirar allá en una carnicería, que sea una fama de estas, y mira ese corazón, y el corazón es del tamaño casi como de un ternero. Cuando lo recibimos en patología, sí, el paciente falleció, pero ese corazón se analizó, pero era un corazón muy gigante, casi del tamaño que la radiografía nos trata de mostrar en este paciente. ¿Sí? Entonces, y a veces uno dice, pero un corazón tan grande y no hace las funciones tan que se podría decir, ¿sí? Las funciones que nosotros, que se requieren, ¿no? Uno diría que bueno que el paciente pudiese funcionar mejor, un corazón tan grande y debe ser muy fornido, pero no, es un tejido que no está funcionando bien, ¿sí? Nos pregunta cómo diferencia una ortopnea de una disnea paroxística nocturna. ¿Quién nos puede ayudar a eso? La ortopnea no es cuando cambia de posición, generalmente a parado de pie. Sí, es que la ortopnea es más cuando se da, sí, que el paciente ya, incluso estando de pie, sí, por la posición, incluso ya, o estando un poco, sí, como vertical, ya siente la dificultad respiratoria. Sí, en cambio la disnea paroxística nocturna sí podría llegar en algún momento como a confundirse, pero la disnea paroxística nocturna, el Es por apellido, episodio. sí, es episodios, y su apellido nocturna pues nos dice que el paciente se acuesta y por lo menos tolera el estar acostado un tiempo. En la ortopnea el paciente ya no tolera porque hay tanta disfunción que el paciente rápidamente se congestiona y genera el proceso disneico. Miren que aquí hay algunas imágenes, porque aquí les he colocado varias imágenes, ¿sí? Con relación a todo el proceso, ¿sí? Lo normal, a nivel de la sístole, de la diástole, ¿sí? Pero bueno, es que a veces yo veo que hay unas imágenes que quiero resumirlas. Miren, por ejemplo, la que les voy a mostrar acá. Bueno, aquí está también engrosado, son varias imágenes en esto, pero quiero llegar a un punto, bueno, hasta llegar a un proceso de infarto se podría llegar, sí. Ese es uno de los puntos en los que yo quería llegar, ¿sí? Es el siguiente. Sucede que cuando se está dando el proceso de la hipertrofia, miren que es el corazón normal. Listo, es el corazón del paciente normal. Cuando el paciente o el corazón de este paciente está haciendo un esfuerzo
contra una resistencia. Y en este caso, ¿cuál sería la resistencia? Cuando él trata de vencer, voy a tratarlo de hacer un poquito acá una pequeña gráfica. Cuando el corazón del paciente va a tratar de vencer, ¿sí? Si yo digo la pared del corazón, espérense, tengo que mover este de acá, que si no, no me deja ver bien. ¿Sí? Entonces, si digo, si aquí está el corazón, digamos que este es el corazón normal. Este es un corazón normal. Como casi estoy encima del corazón que están dibujando, que está fotografiado ahí. ¿Sí? Pero cuando hay una sobrecarga de resistencia, o sea, que quiere mandar sangre, sacar sangre, pero aquí hay algo que le está haciendo así. No lo deja sacar bien la sangre. ¿Sí? Él cuando hace su esfuerzo, ¿sí? Él cuando hace su contracción, ¿sí? Él tratará de sacar la sangre. ¿El problema cuál es? Que alguien le está conteniendo. ¿Eventos como cuáles? La hipertensión arterial, el que acabamos de escribir, es el que suele hacer eso, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial suele hacer una cosa como esa, entonces ahí está. La hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? La pared del corazón, si yo la trato de graficar por acá, sí, si yo trato de hacer una gráfica de esa pared, hagamos una flecha nada más, si yo trato de hacer qué es lo que le sucede a esa pared, la pared con el tiempo lo que va a tratar de hacer es esto, ¿sí? Ella normalmente estaba, digamos que esté como el que dibujamos acá de negro, o sea, estaba más o menos algo así. Así estaba la pared, eso estaba normal. Pero cuando le aumentamos esta resistencia, ¿sí? Este evento, la pared, pintemos de color para resaltar que es lo que estamos haciendo, la pared crece, porque tiene que ser más fuerza. Entonces la pared crece, toda esta crece. Objetivo, tratar de vencer la resistencia, entonces tiene que tener más músculo. Si hago un corte del corazón, ¿sí? Si yo dibujo aquí, digo, ¿cómo se vería el corazón? Lo dibujamos acá también, bueno, ahí está fotografiado. El corazón más o menos acá sería algo así. ¿Sí? Como ustedes observan allá, nada más tratando de copiar casi lo que está abajo. Normalmente es así, algo así. Pero cuando entra en este proceso, el corazón cambia a volverse algo así. ¿Sí? El lado derecho no hay cambios, o sea, el lado derecho sigue normal, más o menos normal, ¿sí? A pesar de que en el fondo pues algo le está afectando, pero sí. Pero el lado izquierdo se vuelve más grande, tanto allí, o sea, el volumen del espesor es tanto, y aquí está. Doctor, una pregunta. Diga. Doctor, ¿y la hipertrofia que sucede en los deportistas de alto rendimiento es la misma? Ya les voy a comentar esa parte. O bueno, yo les terminé de comentar esto y de pronto mañana terminamos de hablar de esto y la planteamos esa situación, ¿no? Porque aquí son dos cosas y pues yo no me había dado cuenta, esto no está pasando mucho la hora. Igual pues lastimosamente no empezamos tan temprano, por lo que les comentaba, problemas mecánicos que no pude llegar. Pero miren, aquí sucede que esta pared se vuelve así cuando trata de vencer una resistencia, ¿sí? Y el otro evento, que vamos a pintar de color diferente, ¿sí? Digamos este de acá, quiere decir que es, y sobre la misma pared, ¿qué es lo que sucede? Sucede que un daño valvular, ¿en qué sentido? ¿Saben qué es una insuficiencia cardíaca? Insuficiencia valvular, perdón. Cuando permanecen abiertas las válvulas. ¿Cierto? O sea, no se cierran, sino que sigue y se regresa y bueno,
Lo que tenía que detenerse no se detiene y todo sigue acumulándose. En procesos como estos, en los que la válvula, en una insuficiencia mitral, ¿sí? Entonces sucede que la válvula recibe mucho, ¿sí? Recibe mucha cantidad de... Recibe una cantidad muy alta de sangre esta zona. Entonces, uno dice, ¿se le regresa? Pues realmente se le regresa, pero lo vuelve a tratar de bombear. ¿Sí? Ahora decíamos, se regresa, pero pues no ya como la válvula está eficiente, no hay problema. Pero aquí no, aquí la válvula hace que se regrese, se llene la aurícula y otra vez lo vuelva a tratar de llenar. Entonces, en ese proceso de insuficiencia, hace que el ventrículo tenga que recibir mayor volumen. Hay una sobrecarga en ese volumen, ¿sí? No hay aumento de resistencia, como vimos acá, que no pueda sacarla, no. Aquí hay una sobrecarga de ese volumen. Se sobrecarga el volumen, ¿sí? Aumenta el volumen, ¿sí? Y este volumen aumenta tanto que al final hace que el corazón, que lo habíamos graficado como está aquí, el lado derecho, por decir, sigue igual. Bueno, más o menos trato de dibujarlo casi, ¿no? Pero el lado izquierdo, como está recibiendo mayor carga, mayor cantidad de sangre, entonces se vuelve así. No, ya no, pues sí, se ve que está más grande. Pero sucede esto. Puede que en algún momento uno diría, no, pues, pero no está grueso. Aquí la hipertrofia no es tanto de estar grueso, sino es, si usted recorta, y cojamos el ejemplo ya de la foto, si usted recorta esta cantidad de músculo de aquí, ¿sí? Miren que ya lo ven en los dos sitios, ¿no? Pero este es como ya más avanzado. Pero miren, si yo recorto todo esto, y digamos si yo peso esta cantidad de músculo aquí, y lo peso comparado con esto, lógicamente me doy cuenta que esto es mayor. A pesar que estoy diciendo, pues que el volumen, miren que este espesor no es el mismo, ¿no? Pero no tanto en ese sentido. Ya en longitud se hizo todo el fenómeno. Entonces, es una hipertrofia, ¿sí? Que se dio por esa sobrecarga de volumen que estamos comentando. Entonces, esa sobrecarga de volumen que la puede hacer la más frecuente sería una insuficiencia mitral, llegar a ese tipo de situación. Y al final, pues puede provocar el mismo evento, el deterioro, todo lo demás. Pero entonces, concluyamos en que existen dos formas de generar hipertrofia. Una que puede ser concéntrica por la hipertensión y que uno de los compañeros hace un rato lo decía, que también una estenosis. ¿En qué válvula se podría dar la estenosis para que nos genere resistencia? Aumento de resistencia. ¿Estenosis dónde? ¿En cuál? No, en la ¿Órtica? en la órtica. Exactamente, en la aórtica. Acuérdense que si la estenosis va en la aórtica, entonces el corazón no puede bombear, hay una resistencia, y en ese momento encontramos esta situación, ¿no? En la aórtica. Estenosis aórtica y la hipertensión arterial serían uno de esos eventos, ¿sí? Acá, más frecuente sería la insuficiencia en la mitral, ¿sí? Entonces, son los dos tipos de hipertrofia. Hipertrofia que se llama concéntrica, esta, que se dan cuenta que se vuelve más pequeña, como si creciera hacia el centro, y la otra hipertrofia que se da al contrario, hipertrofia excéntrica. ¿Por qué excéntrica? Porque trata de generar más espacio para el volumen que se está reteniendo. Esta otra no, porque tiene que hacer más fuerza para vencer la resistencia, ¿sí? Entonces, aunque quedaron invertidas de acuerdo a la gráfica de acá, pero una es concéntrica y la otra es excéntrica. Listo, muchachos y muchachas. Yo creo que dejemos allí y mañana continuamos con esta parte que nos faltan algunos elementos adicionales. ¿Listo?